Muy buenas tardes. Comenzamos a partir de este momento las 4:05 del jueves 26 de agosto de 2021, nuestra clase correspondiente al curso Lectoescritura y Grupo 02. Hoy es nuestra 17ª sesión de clase, el encuentro 17º que llevamos a cabo, y hoy tenemos un punto único, un tema único que nos ocupa, que nos va a ocupar, y es el relacionado con la socialización de la experiencia de lectura. Para poder llevar a cabo este ejercicio, yo les pido el favor que en este momento que me diga quién va a iniciar el ejercicio. Por favor, que nos lo haga saber. Levanta la mano o simplemente habla quién vaya a iniciar el ejercicio. Después de que esa persona definamos quién, definimos el segundo, el tercero, en fin, quienes continúan haciendo su socialización. Entonces quiero ver en este momento quién lo va a hacer, quién va a comenzar. ¿Quién comienza? Puede ser yo. Bueno, Nilson, listo. Entonces, en el chat del grupo de la clase, ¿sí? En el chat de la clase van cada uno a poner su nombre y en el orden que aparezcan los nombres allí, yo voy a conformar aquí los turnos para hacer la socialización. Quiero decir lo que dije ahora fuera de micrófono, fuera de grabación, perdón, sí de grabación, que si no hay más voluntarios fuera de Nilson, entonces me veo obligado a yo mismo empezar aquí a hacerlo en orden de lista con un único llamado, ¿sí? Bueno, Adriana de segunda, muy bien. Gracias, Adriana. ¿Quién después de Adriana? Santiago Salazar. Después de Adriana, ¿cierto? Muy bien. ¿Quién después de Santiago? Después Carlos Durango y después Robinson. Profe, yo. 5 Robinson. Un momentico. Bueno, ya tomo velocidad del chat, entonces me toca abrirlo. Ya, entonces, muy bien, muy bien. Vea que se demoran en entonces, Santiago, Carlos, Robinson Ochoa. 5 Robinson. Si alguien tiene problemas con la conexión y quiere, lo que le sugiero, que lo haga rápido, que asegure de una vez para que si tiene conexión en este momento y buen sonido y demás. ¿Por qué? Porque si no tiene conexión, pues en cualquier momento de la clase se puede desconectar, ¿cierto? Entonces lo mejor es que Profe, se asegure, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, lo que pasa es que yo estoy desde el celular y ahorita tengo 10% de batería. Sí. Entonces, pues quería pedirle el favor a ver si puedo Camilo, presentar rápido. ¿y usted venía para la clase? ¿Señor? ¿Venía para la clase? Sí, señor. Ah, bueno, pues yo no le discuto nada que tenga pues esa... Y no tiene cómo cargar el celular. No, precisamente no, estoy yendo hacia la casa ahorita, pero pues me demoro un poquito. Bueno, No sé si alcance. ¿Y qué turno tiene? Creo que después de Robinson. Pues yo no, a ver, yo miro, después de Robinson, no, después de Robinson está Laura, después de Laura, Juliet, después de Juliet, Stephanie, después de Stephanie, Laura Arias. Yo no veo su nombre por acá. Yo no veo su nombre, Andrés Oviedo, no lo veo por acá. Bueno, pues voy en Laura Arias, ahí voy, van 9 personas. Entonces digamos que el 10º, ¿sería usted Andrés? ¿Andrés? Sí, señor. Bueno, y entonces ahí, yo hubiese siendo usted, yo hubiera arrancado, hagamos una cosa, arranque usted para que se asegure y pueda hacer su ejercicio. Y Nilson, perdón un segundo, y Nilson nos ayuda, ¿cierto? Nilson le cede el turno para que sea usted quien comience y así si se le acaba la batería, pues bueno, no está en la clase, pero es menos grave. ¿Qué me va a decir Andrés? No, profe, yo no, le iba a decir justamente eso. ¿Cómo, Andrés? Entonces empezamos con usted. No, profe, es Nilson el que estaba hablando. Sí, sí. Bueno, entonces Andrés, mi propuesta es esa también, y Nilson dice que sí, que no hay problema. Entonces simplemente cambiamos, empieza usted y Nilson cae en el 10º turno, no hay problema con eso. O dejamos a Nilson de segundo y seguimos el orden, ¿les parece? Bueno, Nilson ya me dijo que sí, ¿cierto, Nilson? Sí, pero a mí me parece, pero pues yo sí querría como seguir después de él porque sí, justamente listo. no estoy con el wifi de la casa porque ha habido problemas y estoy con los datos, entonces por si bueno, listo. No, seguimos ahí, en el mismo orden. Nilson, Adriana, Santiago, Carlos, Robinson, Laura, Juliet, Stephanie, Laura y André. Y bueno, ahí terminamos, van 10 personas.
y yo veo que aquí en la clase hay 14 conectados, a no ser de que haya personas con doble conexión. Entonces voy a hacer el último llamado para que estén aquí inscritos, ¿cierto? Aquí faltan personas. ¿Quién falta por inscribirse? Veo así, abuelo de pájaro, Kenia, yo creo. ¿Cierto, Kenia? Ya mandé mi nombre. ¿Ya lo puso? ¿Dónde lo puso? Que yo no lo vi. A ver, entonces. Ah, Kenia, listo, es que lo acabas de poner. Listo, Kenia. Entonces, Kenia. Listo. ¿Quién más? ¿Falta alguien más? Estoy dándole tiempo a esto y estoy llamando, casi que rogándoles a que inscriban su nombre para que cuando ya estemos listos ya sabemos que esas son las personas que van a presentar su socialización. Salvo que pues que hayan entrado a última hora. Entonces no quiero pues como, les solicito pues que no sea como a última hora esta decisión que tenemos en este momento. Entonces, repito por última vez. Digo por última vez, ¿no hay nadie más? Fuera de las 11 personas que ya se inscribieron. Bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar. Antes quiero mostrarles el orden del día de hoy, la agenda, experiencia de lectura. Vamos a hacer un foro sincrónico, un comentario. Ya esto estaba acordado, pues, y lo había enunciado casi que desde el comienzo del curso, y cuando volvimos a hablar después de la semana de colchón, volvimos a tocar este tema y me lo han preguntado y lo he contestado. Foro sincrónico de sustentación. Como es foro, quiero aclararles, no es exposición, no es ponencia, es decir, no hay lugar a diapositivas. Usted puede tener ahí su resumen, cómo va a hablar, y usted lo orienta. Dice cada estudiante activa la cámara y expone. Yo no obligo a las personas a que activen la cámara, pero en este caso la cámara es muy importante porque estás haciendo una socialización, ¿cierto? Una mesa redonda, si lo quieres tomar así, y es muy importante pues verte, y eso pues digamos que yo no lo puedo obligar, pero eso le va a agregar pues a la valoración, a la calificación que le vamos a dar, ¿cierto? Eso es todo un todo, ¿cierto? Y expone durante 2 minutos a todo el grupo. Yo les había advertido también que trataran de estudiar, de estar todos, incluso quienes no han estado y que veían la grabación, y también que trataran para el día de hoy tener pues como el micrófono, ¿cierto? Y pues ahí yo no lo dije, pues yo no dije, vea, y traten de que no se queden sin batería, pero pues les dije, prepárense para la clase, que es un foro. En ese orden de ideas, como es una experiencia, es muy importante lo que usted expone, y aquí no es lo tradicional, entonces usted expone y sale y se va porque ya hizo lo suyo, no. Ni tampoco es, lo escucha el profesor, pero el resto no, porque el resto está conversando. Lo que interesa es lo que el compañero le diga al profesor, no porque yo los libros ya me los leí. Por eso se llama socialización, entre todos, interacción. Entonces aquí también va a tener valoración, lo recuerdo, lo reitero, la participación que usted tiene. Y no es decir, lo que Adriana hizo estuvo muy chévere, Adriana, felicitaciones. No, sino, en tal punto trataste, yo estoy de acuerdo con esa posición, claro, pero yo, o ese libro, ¿sí? Es participar, es aportar, ¿sí? Complementar, mirar, ¿sí? Bueno, entonces eso lo vamos a desarrollar fundamentados en estos 4 puntos de partida. Y yo había dicho que son puntos de partida, son afirmaciones provocadoras. Entonces eso quiere decir que usted puede hablar lo mínimo que puede hacer es hablar de ello, y que usted lo debe haber estructurado como un discurso completo para poder socializar. Cuando digo que lo estructure y que hable de ellos, no estoy diciendo que necesariamente en el mismo orden. Ahora, tenemos unas condiciones cuando intervenimos, que es saludar, ubicar. Habíamos dado una sugerencia, ¿cierto? Que uno arranca y hace una pequeña sinapsis del libro. Como es una socialización, no es que usted hable aquí de los 2 minutos que tiene, 1 minuto y medio del resumen del libro. Entonces, tiene que tener la habilidad en 10, 15 segundos de decir el autor, uno se ubica en la época, pues sugiero yo, ¿sí? Después de haber saludado y haber dicho su nombre, y dar pues muy rápido el argumento del libro, ¿sí? ¿Sí? Y a partir de ello empieza a hablar de estos temas. No es en el mismo orden, usted puede arrancar por cualquiera de ellos. Incluso cuando digo que es parte de la socialización, es que usted puede agregarle otros aspectos. Entonces ahí no dice, ese libro me impactó mucho y me compenetré mucho con él porque mi hábito de lectura no era el mejor, pero mire, con esto volví y retomé, por ejemplo. O también, no, yo para leer siempre he tenido una costumbre de leer lo que me gusta, y ese libro no me gustó, no me gusta ese género, sin embargo lo trabajé, pero fue para mí una experiencia muy, muy desagradable. Bueno, en fin, yo no le estoy alentando a que entonces se quejen aquí o digan lo que no deben decir aparte de la experiencia, pero estoy ejemplificando y diciendo que de manera muy libre. ¿Cuál es el fin de la socialización? Que usted nos cuente precisamente su experiencia, qué sintió, qué vivió, y tiene unos parámetros. Bien, y dentro del blog voy a recordarles en 5 minutos qué es para mí una experiencia de lectura.
voy a compartir el blog. Espérenme que aquí me perdí. Espérenme, sí, voy a compartir el blog y con dos intenciones. Pues una, que ahí tengo la presentación de clase, la presentación con la que voy a explicar la experiencia, que es una experiencia de lectura a mi manera de ver. Y dos, pues que ustedes ubiquen dónde está esa presentación, dónde está eso que voy a decir. Yo había dicho, una experiencia de lectura no es un informe de lectura. Entonces, el tradicional biografía del autor, personajes y el rol, el argumento, el desarrollo, la trama, la conclusión, qué conclusiones expone usted, todo eso se encuentran ya en resúmenes, entre otras cosas, ¿no? Yo había dicho eso. Pero entonces ahora voy a ahondar más o voy a hacer énfasis que es una experiencia de lectura. Entonces, para ello, en esta experiencia, en esta diapositiva genial, y la estamos viendo, ¿cierto? Alguien que me confirme. Sí, señor. Sí, profe, sí se ve. Bien. Entonces tenemos, mire, yo señalo aquí, tengo 5 puntos, 5 textos de los que voy a hablar, o pues 5 puntos de explicación. Entonces lo primero es leer. ¿Qué es leer? Leer es un trabajo y todo trabajo supone un riesgo. Nadie ha dicho que sea fácil. Es un trabajo, como trabajo requiere planeación, estrategia, dedicación, tiempo, una materia prima, claro. Y como trabajo, como ese proyecto como tal, ese trabajo, pues debe de generar también unos productos, ¿cierto? Entonces la lectura produce significados y significantes. Es decir, lo que el otro me quiere decir, ¿sí? Mediante la semántica de su texto, yo entiendo esos significados. Pero además, yo a partir de esos significados, elaboro mis propios significados, se llaman significantes. Y a eso le podemos agregar que hay mundos, identidades, que tienen ya que ver más con la sociedad, con la cultura, con la sociedad de quien escribió y la cultura y la época de quien escribió y quien lee. Entonces, hay una reflexión dentro de un espacio de tiempo de los seres humanos, de quien escribió y de quien está leyendo. De la lectura han dicho varias personas que la lectura es como entablar una conversación con otro. Entonces hay gente que dice, voy a conversar con el autor tal. Resulta que está leyendo sus textos, se está compenetrando, está haciendo esa significación a partir de los significados que encuentra. Implica un saber, entonces el saber lo hago yo y es subjetivo, que está en busca de un deseo o necesidad. Entonces, he dicho varias veces también, la lectura consiste en yo buscar, desear lo que voy a indagar, ¿sí? Pero la mayoría de las veces nos ponen, nos adjudican, nos ponen, entonces uno dice, a mí me tocó el libro tal, entonces uno dice, uy, ¿cierto? A mí me tocó, no, hice la lectura del libro, ¿sí? Abordé el libro, ¿sí? Con esa sola palabra me tocó, está obligado, ¿cierto? Cuando uno tiene un trabajo de clase y pone a leer, los pone a ustedes a leer, pues eso es lo que ocurre, que ustedes lo hacen con un criterio de obligación. Entonces ahí hay media asunto perdido. Entonces, es usted que está en busca de un deseo, una necesidad. Lo deseado es lo oculto, ¿sí? A veces, ¿cierto? Entonces es buscar, así en esos mismos conceptos para poder. ¿Y ustedes qué están buscando? Están buscando cualificarse en un área, en una disciplina, ¿cierto? En la administración de empresas, en el campo de lo desconocido y con posibilidades de la subjetividad. Vuelvo y digo, quiere decir que subjetivo es que yo pueda emitir desde mi punto de vista mis propias opiniones. Y se da la inferencia, es deducir a partir de mi capacidad, conociendo y reconociendo historias, relatos, y construir una nueva historia marcada por las sensaciones y las subjetividades propias. Nosotros vimos en el curso cómo es la inferencia, ¿sí? Significado, interpretación y contexto, adaptación, ¿sí? Interactuar, que significa, con lo que decía ahorita, abordar al otro, conversar con el otro, lo propio, lo ajeno, dentro de un momento o espacio de tiempo, y ello da lugar a las sensaciones. Ya lo había dicho, la época de ese que escribió y la época en que yo estoy. Y se genera una relación. Comprender me permite interiorizar y con ello analizar, establecer vínculos desde mi equipaje, lo que yo tengo conmigo, en una constante búsqueda de lo desconocido. La lectura es también buscar qué echarle a ese equipaje o cómo complementarlo del equipaje, o buscar, repito, lo desconocido, lo que me tiene intrigado, en el momento preciso que vivo mi experiencia. Entonces, la experiencia de lectura es producir mis sensaciones, mi experiencia desde la socialización y desde la significación. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces los invito a que socialicen desde la significación, desde su propio yo, desde la subjetividad, teniendo en cuenta a ese otro que abordaron, que leyeron, con quien conversaron. Eso es para mí una experiencia de lectura.
Tenemos ya las condiciones, tenemos el orden de las intervenciones. Voy a compartir en la pantalla para que sea pues como de utilidad para ustedes los puntos de partida. Ya sabemos que son 2 minutos que usted va a estar allí y yo voy acá a ir haciendo las valoraciones. No en todos los casos, pues ya no es como el parcial o el final que doy recomendaciones, ¿no? Podemos hacer comentarios, a veces hago comentarios, pero ya pues ya está aquí pues la elaboración y el trabajo. ¿Estamos claros entonces? ¿Alguna pregunta antes que comencemos? ¿No? Bueno, entonces comencemos. Andrés, tienes 2 minutos para hacer tu socialización de lectura. Adelante, te escuchamos. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Vale, el libro que yo leí es el Historias Fantásticas de Stephen King. Pues un pequeño resumen del libro puede ser que eran 13 cuentos o historias que él nos narra. Ninguno tenía nada que ver con la otra, pero realmente es un libro en el que Stephen King pues es un escritor de novelas de terror y cuentos de terror. Él fue el que escribió It, por ejemplo. Al momento de yo estar leyendo el libro me di cuenta que él escribe de manera muy gráfica, o sea, explica con demasiado detalle todo lo que sucede dentro de la historia. Una de las historias que más como que me llamó la atención fue una que se llama Apareció Caín, en la que él habla sobre un chico, el cual como que no es muy sociable en la universidad, bueno, en high school, y hace una masacre escolar. Entonces Stephen empieza a describir cómo él empieza a matar a las personas dentro del high school con un rifle, y pues me llamó mucho la atención porque en la novela de It, que fue el otro libro que yo me leí, también de él, también era muy gráfico en su forma de explicar los momentos en los que sucedía. Y, ¿qué más les puedo decir? El libro realmente no es muy largo, es corto, pero es muy, muy interesante. Vi que en la lectura había varios errores ortográficos, como palabras que no estaban bien escritas. No sé si era error del PDF o si el libro realmente... Andrés, te acabas de quedar sin sonido y ya, muchas gracias. Ya completaste 2 minutos con 15 segundos. Pues vi muchas Andrés, palabras que estaban mal escritas. Andrés, acabas de cumplir 2 minutos con 20 segundos. Muchas gracias. Ya empleaste tu tiempo. Señor. Ya terminó, ya cumplió su tiempo. Andrés, ¿qué tengo para decir? Vale. No dudo que usted haya leído los cuentos y que le guste Stephen King, ¿cierto? Pero usted empleó 1 minuto con 10 segundos hablando de Stephen King, del libro, diciendo como que bueno, con imprecisiones, diría yo, ¿sí? Y en ningún momento comenzó a decir, bueno, ¿qué le deja para su vida el texto, ¿cierto? Como experiencia. ¿Qué es conocimiento nuevo adquirido? Podríamos entender que usted conoció que él escribe de manera muy detallada, pero no fue concreto, ¿no? Tampoco está el tema de cómo aplica la administración lo que Stephen King relata. Recomendación cuando tengan textos como los 12 cuentos peregrinos, como ese libro de Stephen King que tiene 17 cuentos o el número de cuentos que tenga, de relatos. Ustedes toman 1 o 2 y concretan y comienzan a hablar, ¿sí? Recomendación que la vuelvo a decir, no se extiendan a hablar solo del autor porque no es un resumen lo que estamos pidiendo acá. Sí, tradicionalmente eso es lo que nos piden. Acá estamos hablando de una experiencia de lectura. Entonces me parece que le falta, es una intervención, una socialización que es insuficiente, que no alcanza pues como lo que esperábamos obtener y que pues con casi 5 meses de tiempo y con hace 3 o 4 semanas preparación, con asesorías los días miércoles, en fin. Entonces me parece que hay mucho que mejorar, Andrés. Puede ser también producto de que no estás en tu casa y vas desplazándote. Entonces ahí pues yo qué diría, yo nunca dicto la clase y sé que hay profesores que lo pueden hacer, ¿cierto? No la dicto desde mi celular pues de fuera, no.
Yo siempre me dispongo aquí, me siento, pongo mi cojín, mis audífonos, todo para estar en función de. Entonces ese tema de que te estés desplazando limita mucho. Entonces puede que eso te haya anerviado, puede que te quite pues como la objetividad. Yo no estoy dudando que no hayas leído, ¿no? Pero no está el producto que se espera. ¿Listo? Entonces, para que todos lo tengan en cuenta. Y tampoco soy pues como el llamado a decirle cómo tiene que estudiar o cómo tiene que recibir las clases, pero hago comentarios acá pues de las posibles situaciones que pueden haber marcado esta experiencia, que repito, no es muy buena, no alcanza, ¿cierto? Por lo que acabo de decir. Bien, continuemos. Entonces, ahora sí, Nilson. Bueno, Andrés, me hice entender. Andrés, antes de que sigamos con Nilson. Me hice entender, me copió lo que yo le acabo de hacer, dar como retroalimentación y como sustentación para que cuando usted vea el resultado, la valoración pues sea coherente con lo que acabo de decir. Andrés ya no me escucha. Bueno, el resto de compañeros me está escuchando. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces no tengo yo el problema del sonido. El sonido ya es de Andrés, ¿cierto, Andrés? ¿O no? Bueno, Andrés, trataste de activar el micrófono. Sí me hice entender, sí me copió lo que le devolví, de lo que usted, pues, lo que escuché. Bueno, no sé. Entonces, al parecer Andrés no tiene sonido, no tiene pues como las condiciones pues del todo técnicas, que puede ser pues conexión, al que ya nos contó que es que no está en la casa y entonces se está desplazando. Muy bien. Bueno, continuemos con Nilson entonces. Nilson, adelante, te escuchamos tu socialización, tu experiencia de lectura. Bueno, buenos días, buenos días, buenas tardes para todos. Bueno, yo abordé el libro del Gaucho de Martín Fierro, de José Hernández, y pues básicamente se basa en versos, hecho en versos del resumen de la historia de él, en base pues a esas tragedias que vivió durante toda su vida. Eso que narra él ahí, todas esas acciones los lleva a uno a pensar justamente en la vida de uno, porque justamente por acciones de él, malas acciones, tuvo pues consecuencias para estas, entonces así mismo como para uno en las malas decisiones que toma, justamente esto le va a traer consecuencias y de por sí esto va a generar una cadena de errores en la vida, de decisiones que pueden que los lleve a uno a perder muchas cosas en la vida, entre esas como en el libro lo expresa, él perdió todo, su casa, su familia, entonces, y prácticamente la vida porque resultó en un destino pues, muy incierto. Realmente acá se encuentran muchas palabras raras, tiene unos errores que no sé si también es del libro o del PDF, que también es muy difícil de comprender. Para leer este libro tiene que ser como muy detenidamente y analizarlo mucho para poder entender y irse imaginando esa historia de Martín Fierro, para darle un sentido como a lo que nos está expresando este libro. Entonces, realmente hay muchas palabras que de pronto pueden dar confusión y puede que esto lo confunda uno. Pues realmente esto lo deja a uno el conocimiento de por sí poder adquirir capacidades de entendimiento de lectura, de comprensión de lectura, ya que como es tan complejo, puede que uno leyéndolo solo por leerlo rápidamente no comprenda bien las cosas, entonces esto le va a ayudar mucho a uno, además la dificultosa prosa que emplea. Entonces es interesante desde Nilson, la... muchas gracias. Hace más o menos casi un minuto que terminaste tu tiempo. Ajá, qué Yo estaba pena, profe. esperando que redondearas, que pudiera salir. Ahí nos faltó, Nilson, hablar de cómo aplica a la administración de empresas, ¿cierto? Las palabras Sí, desconocidas, ahorita Carlos lo dijo, pero no veo a Carlos acá.
Entonces, pues no veo que Carlos, no sé si cuando le dije que me respondiera, pues o que si me había hecho copiar, no me copió, tenía como problemas de sonido y se retiró, ¿cierto? Entonces, no recomiendo que hagan Andrés. eso, porque Andrés, sí, Andrés. Entonces, pero él lo va a decir, él lo mencionó ahorita, que había palabras que él no se entendían. Entonces hay dos situaciones, y se lo digo a Nilson y a todos, es, a veces las traducciones no son las mejores, en el caso pues del texto que analizó Andrés, ¿sí? Entonces, para eso es mirar una buena traducción. Entonces, la que yo subí allí o la que vimos allí puede tener un PDF, pues, y de hecho, pienso que toda traducción por muy bien hecha que esté, tiene de pronto estas situaciones. Y en el caso de Nilson, no es que sea enredado, sino que tiene dos situaciones, Nilson. Una, que es con modismos de la región y del contexto social en que está manejando las historias, ¿sí? Recuerden cuando veamos los referentes y el contexto social en el proceso de comunicación. Entonces ahí no hay otro remedio que tratar de entender mejor lo que me están entregando, incluso a veces con textos que tienes notas al pie, pero también averiguando por mi cuenta, ¿sí? Ejemplo, en el argot mexicano, entonces buscarlo, ya no en el texto, sino en otro lado. Eso hay que hacerlo, Nilson, cuando hacemos lecturas, ¿cierto? Y queremos encontrar. Ahí comenzaste, falta esa parte, y también lo de la administración. ¿Qué sugiero yo en el caso de Nilson? Más directo con las ideas, ¿sí? También ocurrió que empezaste a hablar del tema y sí, no fue tan extenso, muy extenso, pero sí, casi 45 segundos, pero en el planteamiento de las ideas, en los argumentos, ser más directo. Entonces, ¿yo ahí qué hice? Yo encontré unas ideas implícitas. Yo encontré qué te había dejado para la vida y cuál era lo que aplicaba a lo largo de la lectura en las situaciones o problemas aplicables a la vida, ¿sí? Y la enseñanza. Esas dos las encontré, pero muy implícito, Nilson, ¿sí? Yo las encontré que las estabas hablando, pero fue muy implícito, es decir, no fue evidente, no fuiste concreto. Y repito, los otros dos asuntos faltaron allí, ¿sí? ¿Me hice entender, Nilson? Sí, claro, pero sino ¿Sí? que de por sí lo estaba preparando, pero realmente es como un reto hacer mención a todo eso ajustado en 2 minutos. Sí, pero no es imposible. Los nervios de Nilson a practicar más, solo se aprende. Yo lo dije desde el primer día, hombre, ¿cómo aprender a montar en bicicleta? Montando en bicicleta. Entonces montes en esa bicicleta y hágalo muchas veces, ¿sí? Para que cada vez sea mejor en la concreción de la idea, en cómo socializar, en fin. Muchas gracias, Nilson. Adriana, continúa tú, por favor. Tienes 2 minutos, al igual que tus compañeros, para hacer tu socialización. Ya, el profesor activando mi cámara. Sonido, Adriana. ¿Ahí me escuchan, profe? Sí, ahí sí, ahí sí. Adelante. Listo. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Yo leí El celoso extremeño. Es un cuento de Miguel de Cervantes Saavedra. Como bien sabemos, de Cervantes es un autor bastante conocido por haber escrito Don Quijote de la Mancha. Es de origen español, además de novelista, también fue poeta, soldado y dramaturgo. De Cervantes nació el 29 de septiembre de 1547 y murió el 26 de abril de 1616. Situaciones aplicables a mi vida como tal en la lectura no encontré, pero sí en un contexto muy general son, por ejemplo, los celos desmedidos. A cada rato se escuchan noticias de feminicidios, mujeres que son quemadas con ácido, de violencia intrafamiliar y en casos extremos de personas que matan a la pareja y luego se suicidan. En lo que respecta a la administración, nos enseña cómo a tomar decisiones teniendo en cuenta opiniones, pensamientos e ideas de otras personas, a no asumir situaciones de las que no tenemos certeza y a tener confianza en los compañeros y en los directivos de la organización si es que estamos en una organización. Acerca de las expresiones o palabras desconocidas, en realidad encontré muchas porque el texto fue escrito en 1613, estamos en 2021, fue escrito en un país diferente y entonces pues obvio hay variaciones en el lenguaje. Bueno, empezando por el título, yo nunca había escuchado la palabra extremeño. Cuando busqué me di cuenta que en España hay una provincia que se llama Extremadura, pues extremeño significa que se proviene de allí. También encontré collación, que anteriormente las ciudades o las villas estaban divididas en collaciones, lo que hoy en día se puede asemejar como a barrio. También encontré virote. Virote puede ser un joven guapo, atractivo y que es bastante ocioso. Encontré también alforja. Ustedes yo me imagino que conocen el carriel. Bueno, pues una alforja es como muy similar al carriel. Son como dos bolsitos que se unen con una tirita de cuero y se ponen en el anja de las bestias caballales o mulares y sirven para empacar cositas, pues cosas. Mis conocimientos acerca de la lectura fueron, por ejemplo, la cantidad de palabras que desconocía y de las que ahora tengo una idea de lo que significan.
y me queda como lección aprender a no ser una persona tan desconfiada. Adriana, gracias. Les recomiendo mucho el texto, es un texto muy interesante. Miren lo que yo decía ahora, uno debe buscar. En alguno de los grupos pregunté yo, ¿y por qué se llama así, extremeño? Ah, porque es extremista. Ah, sí, porque era extremista, porque era demasiado celoso. No, Adriana tiene la razón. Extremadura en España todavía existe además. La región de Extremadura, entonces son extremeños, como decir antioqueños. El gentilicio es extremeño. Y en Adriana pues hay un análisis, un abordaje. También comenzó pues a hablar de la aplicación. Digamos que no es que no aplique a mi vida, no lo veo en mi vida, no necesariamente es que usted haya sido celosa o que usted haya engañado o que haya dicho mentiras, no, sino que usted lo puede ver en la vida cotidiana, pero Adriana pues lo explicó. Hay que decir algo, Cervantes, además de que son 400 años, sí, 400, ¿cierto? Sí, de diferencia, de espacio entre la escritura y lo que estamos leyendo, no solamente es la época, sino que yo alguna vez leí que Cervantes Saavedra escribía en el parlache de la época, es decir, en lengua vulgar, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha visto estos libros que llaman No nacimos pa' semilla, El peladito que no duró nada? ¿Han oído hablar de esos libros? Adriana. No, señor. Y hay una película. Resulta que a partir del parlache, el parlache es una transformación del idioma, en este caso en Medellín, a partir de fenómenos como sociales, y ahorita hablábamos, Adriana, incluso de esos fenómenos, pero resulta que cuando hay guerras, cuando hay tipo de fenómenos, hay mezclas raciales. El mismo español es una mezcla de varias combinaciones, a raíz pues de casi 1000 años de los moros, los árabes pues allá en España, de las construcciones, el hablar, pero resulta que entonces el parlache es el producto del narcotráfico, ¿sí? Del narcotráfico, de la guerrilla, pues de la subversión y de problemáticas sociales. Entonces en ciertos sectores, en este caso de Medellín, surgen palabras. Por ejemplo, hay 200 maneras de decir marihuana. ¿Por qué digo que surgió allí? Precisamente palabras en clave y demás. Entonces se convierte en un conjunto de palabras de uso. Entonces Cervantes escribía en el parlache de la época. Eso no le gustaba a la gente. Por los mismos años de Cervantes existió otro escritor, Lope de Vega. Entonces dicen que Lope escribía en el español, pues correcto, refinado, pinchado de la época. Entonces Lope de Vega murió cargado de laureles, de premios, ¿sí? Como un gran señor. ¿Y cómo murió Cervantes? Pobre, encarcelado, ¿sí? Cervantes decimos que es uno de los grandes maestros de la literatura universal, pero de hace 200 años hacia acá, ¿sí? Después que dieron cuenta, ¿cierto? Pero no era pues ese que es ahora, ¿cierto? Entonces, en este caso ya no es ni la traducción ni que esté mal escrito, sino esa explicación que quiero dar y que quiero agregar a lo que Adriana de manera muy acertada, pues en su mayoría hizo. Espero que esos datos también hayan complementado más lo que hiciste en tu experiencia. ¿Algo más, Adriana, quieres agregar? Profe, no, señor. Pues, no sé, les quería mostrar como el texto. Yo lo presté en la biblioteca. Pues no sé si les dice mucho. Ah, sí. Igual es un texto muy interesante, se los recomiendo mucho. Muy bien, muchas gracias. Santiago, continuemos, Santiago. Te escuchamos, 2 minutos para tu intervención. Buenas tardes para todos. La lectura que me correspondió abordar fue El Rey Lear de William Shakespeare. En esta lectura se trata sobre un rey que estaba terminando su fin en el reinado, quería tomarse un descanso y luego para designar a alguien que realizara esas tareas y encargara todo lo del reino. Vemos que en esta lectura podemos observar que hay muchas tradiciones, que le dan muchas experiencias a uno para la vida, porque vemos que uno puede esperar cualquier cosa de las personas y especialmente de las más cercanas que tenemos que nos rodean. También podemos aplicar esto a la administración en cuanto a la competencia, que cuando las personas están dispuestas a hacer lo que sea por lograr un posicionamiento en el mercado y o por lograr un puesto, llegar a traicionar a quien sea, independientemente de los medios que se puedan utilizar. Había muchas palabras que no se conocía, pero la que más me llamó la atención fue postrera. ¿Por qué? Porque es una palabra que uno escucha a menudo y uno tiende a darle un significado diferente, y cuando uno llega que es como que algo lo último,
como que lo extremo. También, ¿cómo aplico yo estos conocimientos a mi vida? Aplico esos conocimientos a mi vida, no ser tan necio, a escuchar más a las personas, en que no siempre tengo que escuchar lo que yo quiero escuchar, sino que me hablen con la verdad y aprender a aceptar lo que es esa realidad y no basarme en lo que yo quiero escuchar. Creo que eso fue todo. Muy bien, más que tiempo, antes te sobró tiempo. Y entiendo lo que les he dicho a varios, entre ellos a Andrés, a quienes han hecho ya el uso de la palabra, que uno hace los nervios, se le juega una buena pasada, o lo absorben a uno esos nervios, ¿no? Y se notaba bien nervioso Santiago y la velocidad con que habla y demás, pero lo importante es primero que estaba en un lugar adecuado, ¿sí? Entonces uno que hace ahí también, lo reitero lo que dije, uno tiene que minimizar la mayor cantidad de factores, distractores, ¿sí? Por ejemplo, si a mí los perros con que yo convivo acá me distrajeran o hicieran bastante ruido, definitivamente los tendría que aislar. Pero ya creo que ustedes muchas veces han visto, ellos están quietos, entonces, pero es más, eso podría ser incluso en un momento dado parte de mi rutina ya, entonces antes me tranquilizan. Entonces, así mismo uno tiene que mermar, minimizar ese efecto, estando tranquilo. Y lo otro es estando pues en un lugar dispuesto, ensayando todo, ¿cierto? Para poder pues hacerlo lo mejor posible. Esa palabra postrera me llama la atención y la forma como la escogiste, Santiago, porque es que empecé como mentalmente a decir cómo utilizan la palabra postrera, que significa después de o al final de, ¿cierto? Lo que queda. Entonces hay veces que dicen en sus horas postreras, en sus postreras horas, en las últimas horas para vivir. Pero también me acordé que los campesinos le dicen a uno, la leche de postrera. Entonces yo conocí esa leche. A ver quién me corrige, quién, Adriana. No sé si vos has tenido bastante contacto, pues así como en el campo. Entonces la postrera es lo que queda después de que el ternero, Sí, sobre todo profe, en los primeros días. cuando el ternero está recién nacido, se le da leche calostra, así se conoce también. No, por eso, pero la postrera, no dice, vamos a la postrera, fue lo que dejó, lo último que dejó el Bueno. ternero. Ajá, sí, señor. Leche de postrera, lo que dejó, lo que quedó, ¿cierto? Que no es maluca, pues, pero es lo que quedó, esa es la explicación. Entonces, muy bien escogí esa palabra y bueno, y quise ampliar más sobre ello. Ese rey líder, yo lo resumiría pues en una sola palabra, es una historia de traición, ¿o no, Santiago? Sí, señor. De codicia, Exactamente. como lo explicaste. Muy bien haber dicho que en la administración, no voy a hablar mal pues de las empresas ni de los seres humanos, estoy describiendo, pero siempre encontrar el ambicioso, la traición, la mentira. Pues, le sirve a uno para saber que eso existe dentro de la misma condición, pero también para uno no ser así, ¿cierto? Para uno tratar de no entrar en esos juegos del poder, diría yo. Muy bien. Santiago, muchas gracias, muy bien. Continuemos, Carlos. Bueno, buenas tardes compañeros, compañeras. Mi nombre es Carlos Durango y el texto que me correspondió leer fue El grillo del hogar de Charles Dickens, publicado en 1845. Charles Dickens fue un escritor británico que es considerado como uno de los mejores novelistas de la época victoriana. Entre sus más reconocidas obras están Grandes Esperanzas, David Copperfield, Historia de dos ciudades, entre otras. En la novela El grillo del hogar, Dickens narra la historia de una amorosa pareja de esposos que deberá atravesar diversas situaciones complejas. Por suerte, cuentan con la presencia de un grillo en su hogar que lo consideran como un ángel guardián, ya que el sonido de este les genera cierta sensación de paz. La importancia de este grillo se magnifica a lo largo del texto, ya que es este el que intercede en los momentos de intensa angustia para esclarecer los hechos. Analizando dicho texto, personalmente pude conocer la perspectiva que tenían muchas mujeres, incluso desde muy temprana edad, sobre el matrimonio en dicha época. Según menciona esta novela, para ellas esta unión no significaba más que una limitación a desempeñar labores domésticas con el fin de mantener el hogar en buenas condiciones para el esposo e hijos. Situación que contrasta obviamente con el pensamiento actual. Particularmente, el escrito desarrolla temas muy claros como el amor y la confianza. Para la aplicación en mi vida pude evidenciar y dimensionar una situación particular a lo largo del texto sobre la importancia de ser honestos con las personas, en especial nuestros seres queridos, acerca de situaciones complejas que afecten nuestras vidas o las de ellos, evitando así crear falsas ilusiones. Entre las muchas palabras nuevas que conocí, destaco asa, que es la pieza curva que sobresale de un objeto para facilitarnos el agarre de esto, lo que conocemos como la oreja del pocillo, por ejemplo.
Otra palabra que me llama mucho la atención es lúgubre, que significa algo oscuro o sombrío, particularmente relacionado con la muerte o lo que denominamos el más allá. Una situación planteada en el texto que encuentro muy aplicado en el contexto empresarial es la importancia de escoger muy bien con quién te relacionas o te asocias, pues esto impulsará tu desempeño o complementará el desarrollo de tus actividades. De lo contrario, esto podría significar un punto negativo en tu rendimiento. Y eso fue todo. Muchísimas gracias por la atención. Gracias. ¿Cuánto piensas que te demoraste, Carlos? Profe, no sé, 2 minutos. 2 minutos y medio. 2 minutos Casi y 2 y medio. medio, ¿no? Pero bueno, no, yo no lo moché pues a usted y estaba muy interesante lo que estaba diciendo. Bueno, y también para hacerle la observación acá, ese tiempo pues no beneficia pues el ejercicio porque eso es un parámetro. Ese es uno de los cuentos donde yo diría, no, ese no es el punto de vista. ¿Cómo así que la buena templanza, los consejos? Porque el grillo puede ser simplemente una figura de consejos, de estar ahí. Pero repito, las experiencias de lectura son muy personales, ¿cierto? Y por consiguiente son únicas. Entonces, acá podemos, si nosotros hubiéramos, en vez de haber distribuido unos libros asignado a todos el grillo del hogar, podríamos tener 12, 13, 14 puntos de vista y 14 experiencias de lectura. Primero porque pues, es bien reflexivo el libro, bien simbólico, ¿no? Pero también porque cada uno tiene un equipaje diferente. Cada uno está en búsqueda de situaciones diferentes o tiene expectativas diferentes. Entonces, por eso sería diferente. Entonces, desde ese punto de vista que lo hizo, me parece un buen análisis. Si yo le hubiera dicho ya cuando cumplió los 2, no hubiéramos escuchado la aplicación que él hizo, la relación que hizo entre el cuento, entre ese grillo del hogar y la administración, y cómo lo articula o lo relaciona con lo que venía diciendo acerca pues, de las personas, de tener ahí un consejero, en fin, todo lo que dijo. Me parece que está bien, es un análisis pues acercado al producto que esperamos, pues que no es mi producto, es su producto, es su experiencia, como el nombre de la actividad lo llama. ¿Algo más, Carlos, para agregar? A partir de lo que he dicho o que te haya quedado faltando, aunque yo dejé que terminaras. No, profe, pero pues la verdad no creí que me demorara tanto, pero no, nada más. Sí, es que vea, hombre, a uno le pasa algo cuando está hablando. O se le hace eterno el tiempo cuando tiene el reloj al frente, uno ve la hora de terminar, porque eso para uno es incómodo, o se le va el tiempo. Y uno piensa, ¿cómo así? ¿Qué es todo eso? 2 minutos y medio, ¿no? Yo pensé que hablé nomás 1 minuto. Y resulta que... Entonces, ese tema del manejo de los nervios y el manejo del tiempo es un tema bien especial, que aquí les lo estoy dejando en claro a ustedes, se los estoy dejando ver, pero que también es un tema pues, que ustedes deben haber trabajado o van a trabajar de manera muy concreta, muy enfatizada en el tema de habilidades comunicativas. Cómo hacer presentaciones efectivas, ¿cierto? Y cómo expresarse en público. Yo aquí lo que hago es que aplico pues desde la lectoescritura, en este caso la producción de argumentos, y con el final la producción de un texto, y los motivo a leer, pero entonces lo articulo muy bien en esa línea que tenemos de habilidades lectoescritura, ¿sí? Entonces es verdad, Carlos, uno no piensa que es tanto, pero sí es tanto, sí, ese es el tiempo. Y hay que tener cuidado y control. Muchas gracias, Carlos. Continuemos con Robinson. Adelante, Robinson. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como ya me conocen, pues yo soy Robinson y les voy a hablar sobre El Escarabajo de Oro de Edgar Allan Poe. Este es un libro de misterio, aventura, pues lo vi así. Inicia con uno de los personajes que se encuentra un escarabajo y gracias a ese encuentro de ese escarabajo se desencadena toda una búsqueda de un tesoro, la cual pues yo diría que se aplica a las empresas desde que cuando uno como gerente o líder de una empresa quiere como iniciar un proyecto con otra persona, es como si se puede ganar como se puede perder. Entonces yo lo quise tomar así porque ellos buscan el tesoro a pérdidas o a ganancias y eso invirtieron todo el tiempo que pudieron. ¿Qué conocimientos adquirí? Pues básicamente adquirí que cuando uno tiene una idea tiene que luchar por ella sin importar lo que pase, por loca que sea, hay que estar como con esa idea ahí por mucho tiempo que le tome desarrollarla. Las situaciones o problemas que se pueden dar partiendo de esa idea es que siempre va a haber alguien que te va a poner como una tranca ahí y que para que no lo logres, intentando pararte, pero siempre hay que seguir. Las palabras nuevas o expresiones que no conocía son hugonotones,
mirto, entomología, suscitar, manumisión, nigromante, coloquio y vergante. Y ya eso sería todo. Bien, Robinson, muy exacto el tiempo, ¿no? 2 minutos con 5 segundos, pues ahí como muy largo, va exacto, ajustado el tiempo. Una recomendación, pues la idea no es solamente hacer una lista de palabras, sino decir 2 o 3, pero definirlas. Por ejemplo, las tengo acá definidas, pero por tiempo. Bueno, lea, entonces, ¿qué es vergante? ¿Qué aprendió? ¿Qué es vergante, por ejemplo? La persona sin vergüenza. Fastidiosa. Sí, cansón. Bien, bueno, pero estuvo bien. Miren que Robinson arrancó por la administración y después fue hablando de lo que le quedó, de lo que ve en la vida, ¿cierto? Dejó para lo último las palabras. Muy bien, Robinson. Muchas gracias. Gracias, profe. Laura Córdoba. Buenas tardes para todos. El libro que leí en esta ocasión se llama Ana Karenina, de León Tolstoy. Bueno, listo. Habla pues como de 2 historias paralelas, es de un matrimonio que está teniendo problemas debido a una infidelidad y habla de una persona casada que se enamora de un militar y empieza como a vivir la infidelidad. Los conocimientos que adquirí ante este texto son conflictos éticos entre lo que debe ser y lo que yo necesito para mi vida. También lo que puede generar la baja autoestima y la soledad en las personas. Las situaciones que aplica a la sociedad generalmente es la imponencia de un punto de vista machista que pone mucha carga sobre la mujer y aparte de esto, como la fachada que tratan de tener las personas de aparentar una vida familiar perfecta. Las palabras nuevas que conocí es kalash, que es un panecillo delgado, y ser salo, que es un espejo de la justicia. Y me pareció muy interesante que en la época del libro las personas de color veían la misa de pie y en muchas ocasiones esta misa se extendía y ellos debían estar parados durante mucho tiempo. Me llamó mucho la atención. Yo digo que lo que puede aplicar en una empresa son los conflictos éticos que se pueden dar en algunas ocasiones, en buscar siempre lo mejor, pero muchas veces se pierde estabilidad por querer más, por la ambición. Y en los conflictos que se tienen en las organizaciones, en vez de corregirlos desde la raíz, buscando qué generó este problema, lo único que hacen es como tener una alianza y sobresanar por encima, pero no llegar al fondo de esta situación. Este libro realmente es muy impactante y muestra el peso que tiene en la sociedad las apariencias de la mujer y también del hombre en esa época. Muchas gracias. Muy exacta. Lo había ensayado. Sí, profe, se lo había ensayado. La clave, planear. Miren, inmediatamente nota uno. El orden, la forma, cómo habla, está calmada, tranquila. Además, que quiero anotar, o sea, casi todos estamos en la casa, pues escoge el lugar donde esté más tranquilo, ¿no? Y tenga al frente algo que lo tranquilice, ¿sí? Pero bueno, en este caso, y no es que yo esté pues demeritando, pero sí pues estoy poniendo mucha atención. Lo que menos fue visible, aunque se asomó por allí, pero entonces te lo voy a preguntar, concretamente para tu vida, o cerca a tu vida, o lo que has visto en tu vida, ¿cómo aplica eso que plantea él ahí, León Tolstoy? Profe, más que todo como la importancia que tiene en la sociedad la mujer, el valor que le da la sociedad a la mujer, de que se señala muchas veces de ser culpable de ciertas cosas que también pueden incurrir en la culpa en una pareja en este caso, y generalmente se le da como el valor de importancia más a lo que hace la mujer que lo que hace el hombre. Es como eso, como esa... Bueno, entonces recomendación, haga más evidente en algunas partes del tema, para que sea evidente, fuerte. Alguien había dicho, no, ella no habló de lo personal, de cómo aplicó, es más, del aprendizaje, pues, pero lo hiciste de manera muy implícita. Y en el caso de cómo aplica tu vida, y repito, no es que te haya pasado, ¿cierto? Sino la vida, lo que has visto, pero implícitamente has visto feminicidios, has visto ese tipo de situaciones. Hay un asunto que quiero decir, y es que también, así como de Cervantes leí algunos asuntos alguna vez, de Tolstoy leí que si uno quisiera, que Tolstoy, León Tolstoy, era como el sociólogo de la época, el sociólogo, el que
Entonces, que si uno quiere enterarse de cómo era, ¿de qué nacionalidad era Tolstoy? Profe, no era Ruso. Eso. Ruso, sí, ¿cierto? Entonces, recuerden ustedes que, o les cuento, que hasta 1917 Rusia era un país con reyes, un estado monárquico, se llamaban zares. El último zar fue asesinado con su familia en septiembre de 1917, pero entonces en esa época lo que describe Tolstoy es está en un entorno, en un contexto de esas sociedades que pretenden ser perfectas. Y él también, así como Cervantes, al momento revela, deja entrever, deja al descubierto todas esas disfunciones, todas las situaciones de la sociedad. Mire cómo Laura mencionaba lo del racismo, pues lo decía aparte ahí, ese racismo, perdón, sí, o el tema de las mujeres, que uno diría, no, pero es que antes de 1950 o en la época, en el siglo antepasado, en todas partes, las mujeres no tenían derecho, pero lo que está haciendo es describir concretamente eso en esa sociedad de Rusia del siglo XVII y XVIII. Entonces, en fin, se nota mucho pues que disfrutaste el tema, que lo leíste y el análisis es muy bueno, Laura, muchas gracias. ¿Algo para agregar, Laura, a partir de lo que he dicho y la pregunta que te hice? No, profe, ya, muchas gracias. Bueno, muy bien. Julieta Alejandra Erazo, adelante. No tiene sonido. Sí, profe, pero no sé por Ahora qué no sí. me mira. Ahora sí, Mire, adelante. prendo la cámara, pero se mira así. Adelante. ¿O si me mira? Bueno. No estás en pantalla. Es que no sé por qué la prendo y me sale esto que está ahí como una imagen. Ya arranque con lo que tiene porque lleva Vale. 20 segundos de su intervención. Vale, bueno. Yo les voy a hablar un poquito acerca del libro Los viajes de Gulliver, que es de Jonathan Swift. Bueno, este libro más que todo es como una sátira, es como una burla a la sociedad humana y en especialmente como a la sociedad irlandesa. Bueno, en este libro, los conocimientos que adquirí, bueno, fueron sociales, ya que en muchas ocasiones, bueno, como el libro se trata de viajes que hace él, como de aventuras, y que va a distintos como pueblos, distintos lugares, entonces él recopila como cada una de las cosas más importantes que ve ahí. Y en sí se puede ver como que él en algunos lugares actúa como literalmente como un ser humano que piensa que como que tiene la autonomía. Por ejemplo, en un lugar él era gigante, pero en otro era diminuto. Entonces, ahí miraba como que las perspectivas que él tenía y que no siempre podría actuar como él quisiese, sino como son las reglas en cada lugar. Bueno, hay una expresión qué pena, profe, que no entendí y era como que bribón endemoniado, que es una persona como astuta y que siempre se sale como con la suya. Bueno, en lo administrativo, en lo empresarial, lo que yo podría aplicar sería como esta situación en que las personas siempre vamos a creer que por saber más que otra tenemos como que más poder o más derecho. Pero en este sentido, pues cambia porque a veces depende también del tipo de nivel que tengamos en la empresa y no siempre vamos a hacer lo que queremos o lo que tenemos planeado hacer, sino que todo está como en un orden. Y también otra enseñanza que tengo es de un viaje en el que él realiza y conoce a unos caballos demasiado inteligentes, y los caballos le dicen que los caballos y las personas no se diferencian en muchas cosas porque pues tienen como que sus similitudes, pero además lo que pasa con los seres humanos es que nosotros todo queremos como que arreglar con la violencia. Y en esa parte él criticaba como la situación que estaban viviendo los ingleses
y que decían que todas las personas ahí querían arreglar como con violencia y como con los malos tratos. Y esa era como la diferencia que había entre los equinos y los seres humanos. Ya. ¿Cuánto tiempo crees que empleaste? Como 2 minutos y más, porque es que le estaba hablando de la cámara. 3 minutos y medio. Eso sí. pues no está bien. Y sumado lo de la cámara. Ahorita antes de que ustedes llegaran, yo empecé a hablar con Adriana y sin que ella se diera cuenta, yo estaba ensayando mi dispositivo, ¿cierto? Si sale bien el sonido. De hecho, cuando yo comienzo la clase, hola, ¿cómo están? Bueno, me contestan. Es una forma de yo hacer sonido, de probar que tengo bien todo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando estoy solo con Adriana o con el que llegue primero, ¿me estás viendo? Sí, ¿cierto? O sea, bueno, sí, entonces hago esas pruebas. Sí o sí, pues quiero decir, pajaritablemente, eso es su responsabilidad, el mirar. No es que no tengas cámara, sino que tenés predeterminada tu aplicación para que te muestre un icono, un perfil, no tu cámara, pues realmente la activas y no se te va a cámara, sino que se te va el perfil. Entonces son asuntos que yo lo estoy diciendo acá y lo entiendo, pero la gente no te lo va a entender. Pero es que yo no sé cómo conseguir eso. Exacto, entonces es su obligación mirar, ¿cierto? Mirar cómo, uno hace las pruebas antes de. Miren, hace como 1 año y medio, cuando estábamos en este tema, yo estaba súper nervioso porque pues yo sí utilizo redes sociales y demás, pero yo decía, pues la clase, entonces ¿qué hice? Cogí el computador mío, le dije al hijo mío, venga, hice 2 ensayos, miraba, familiarizándome, y todavía a veces a la hora de cambiar de pantalla me enredo. Entonces ese tipo de situaciones, Julia, lo estoy diciendo, es porque yo aquí te hago la observación, pero ¿sabe qué va a decir la gente? Ay, pobrecita esa administradora, y dijo cosas hasta importantes, pero no, toda enredada con la cámara. Otros van a decir, no, fue una mala presentación, uno ni veía a la persona, ¿no? Y mire, y se demoró como 20 segundos, medio minuto diciendo que qué pasaba, que no sé qué. Entonces eso demerita el mensaje. Entonces, bueno, eso en cuanto a esa parte, pues que es una observación. Vamos a hablar de la intervención, me parece bien. Incluso te dejé, porque se nota que leíste el texto. Hay que precisar en los términos. Entonces él fue a Lilliput y eran enanos y él era gigante, pero después le cambian las condiciones. Ahí cuando empezaste a hablar de eso es muy importante, dijiste algo muy importante. En las organizaciones, en la administración pueden cambiar las condiciones. Digamos que el mercado era esos países donde Gulliver iba allá pues a desplazarse, a visitarlos. Y en todos él estaba en condiciones extremas, lo exigían. Y entonces, y esos son escenarios. Y también es lo inesperado, la contingencia. En administración existen, en la teoría, en la escuela de lo gerencial, en la escuela estratégica, existen 2 elementos. Uno, la planeación por escenarios, objetivos por escenarios. Lo van a oír mencionar ustedes. Y precisamente lo que tiene Gulliver son escenarios, en donde no le va mejor. Pues, entonces, ¿qué hace él? Se adapta. Y lo otro es que para adaptarse él es resiliente, él va superando fácilmente las adversidades, ¿sí? Y viene el otro tema, que también hay una teoría de la administración, de las empresas, que es la teoría contingencial. Ejemplo contextualizado al momento. Hace 1 año y medio, ninguna empresa iba a pensar, ¿sí?, que iba a pasar lo que pasó. Todos estaban pendientes del dólar, incluso al tema de riesgo país, con el tema de las dictaduras. Entonces, ¿qué tanto Venezuela afecta que tengamos una dictadura al lado para la inversión en este país? Porque en cualquier momento estalla pues esa guerra, y yo hablaba al comienzo con Adriana del intervencionismo, entonces Estados Unidos se mete aquí, a partir de aquí va allá, o mucha gente de Venezuela viene hacia acá, entonces eso de desplazamiento afecta. Todo el mundo pensaba en eso, en el dólar, en qué va a pasar con Maduro, pues perdón, con el jefe del chavismo allá. Pero nadie pensaba en, va a llegar una pandemia y nos vamos a encerrar todos. Y es más, esa pandemia no respeta a nadie. Esa pandemia va con todo, parejo. Ricos, pobres, países desarrollados, en fin. Eso es la contingencia, ¿sí? Y es una teoría, y con eso es con lo que los administradores tienen que pensar. En el entorno, diferentes situaciones, adaptarse en un mercado turbulento y además en la contingencia. Entonces ese Gulliver me da a mí para hablar en la administración de eso y de esos asuntos. Entonces, Julia Alejandra lo hizo de alguna manera. Yo le diría que ella debe concretar más las ideas, ser más contundente para poder ser más fuerte la explicación, ¿sí?
pero ella lo tocó cuando empezó a decir cómo se adaptaba este señor, cómo lo hacía. Lástima, pues ha ido el tema del tiempo, ¿sí? Y ese tema del sonido, de la cámara. Entonces no solamente fue la cámara, sino que te demoraste casi medio minuto diciendo que qué pasó, que si nos vemos, y bueno. Sin embargo, hablaste pues 3 minutos y medio y pudimos entender tu experiencia, algo más sobre tu experiencia que de pronto no termina en haber terminado el libro, y diría yo que no termina aquí cuando terminas tu experiencia, incluso no terminó cuando ibas a presentarlo, sino que también yo dije aspectos, ahí sigue tu experiencia. Algo más, Juliet, sobre tu experiencia, con lo que te dije, con lo que pasó, con todo. Algo más para agregarte, ¿qué viviste, qué pasó? Pues yo le hablaría aquí unas 2 horas de eso. Sí, señora, eso no. Si fuera por mí le hablaría. Pero sí, o sea, otra cosa que sí quería agregar era que el libro está escrito, bueno, había unas partes súper explícitas, como se trata de la sátira, como una burla a la sociedad, perdón, como al pueblo. Entonces, hay como muchas películas y como muchas versiones, se podría decir, que lo toman como más infantil, pero el libro se basa como más, o sea, de hecho hay unas partes que incluso tuvieron que eliminar porque el libro es como muy explícito, es como muy candente. Muy bien, ya. Muy crudo. Acuérdense que las experiencias de lectura es lo que usted busca. Entonces el realizador que hace dibujos animados, que también hay, busca una adaptación. Eso está dentro de la experiencia, ya no de lectura, sino de la experiencia, la percepción y demás. Muy bien, muchas gracias. Continuemos con Stephanie. Adelante, Stephanie. Buenas tardes, profe, compañeros. Bueno, el libro que se me fue asignado fueron Los Tres Mosqueteros. En el año de 1844 se empiezan a publicar en un periódico francés a modo de folletines, y los capítulos se publicaban por fechas. El mismo año, la historia, gracias a la acogida que tuvo, se publicó en un libro. Fue escrita por Alejandro Dumas padre, que fue un novelista y dramaturgo francés. Sus obras han sido traducidas a casi 100 idiomas y es uno de los franceses más leídos. Este libro cuenta la historia de D'Artagnan, que es un joven arriesgado y muy inteligente, y de sus amigos, los tres mosqueteros, Athos, Porthos y Aramis. Este libro nos cuenta las aventuras de estos 4 jóvenes al servicio de los reyes de Francia, protegiéndolos de las acciones del cardenal Richelieu y de Milady de Windsor. Por medio de este libro comprendí mucho de la época, aprendí contextos históricos, puesto que muchos de sus personajes de los que se hablaron en la historia existieron realmente. Asimismo que por el tan conocido lema que todos saben, que es todos para uno y uno para todos, es un lema que expresa los conceptos de la amistad, el honor y la lealtad. Es una novela que muestra lo que se puede lograr trabajando en equipo y de una forma colectiva, y es algo que puedo aplicar no solamente en mi vida cotidiana, que es algo en lo que tengo que trabajar mucho, sino también en los asuntos de la administración de empresas. También puedo aplicar mucho lo que es el liderazgo que puedo presenciar por parte de D'Artagnan. Y bueno, 3 de los conceptos como que más me llamaron la atención fue el tali, que es el cinturón que usaban los mosqueteros, que cruza el pecho, que se utilizaba para guardar la espada, deferencia, que es la muestra de respeto y cortesía hacia una persona, y el jubón, que es una prenda que cubría los hombros hasta la cintura, y era básicamente, pues era una prenda básica masculina. Y bueno, esto ya es todo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Muy exacto tu tiempo. Igual que pregunté ahora, lo ensayaste, ¿cierto? Sí, profe, de hecho acá tenía pues como las notas para no perderme y saber el orden. Pero ensayaste el tiempo. Sí, claro. Totalmente evidente, se nota pues. Está muy bien. Ahí cuando estabas hablando de que entonces en la empresa también yo, por Dios, que diga liderazgo, que diga trabajo en equipo, y claro, lo sacaste. Diste como 2 vueltecitas, pero ya después llegaste, aterrizaste en el liderazgo y en el trabajo en equipo. ¿Sí? Está muy bien. Me parece que es suficiente lo que has dicho, que tiene una buena invitación a los compañeros a abordar ese tema y sobre todo a evidenciar que las experiencias, miren cómo un libro que lee uno en el bachillerato, que lee uno como literatura universal, en fin, y miren que de acuerdo a la búsqueda, al contexto, a la experiencia que planteamos, se puede entender, se pueden explicar situaciones de la vida, situaciones empresariales. Muchas gracias. Laura Arias.
Adelante. Hola, profe. Hola, Laura. Bueno, Compañeros, ¿no? Buenas tardes a todos. Les voy a hablar sobre Un casamiento engañoso, escrito por Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español que nació en Alcalá de Henares, en Madrid, el 29 de septiembre de 1547 y murió en Madrid el 22 de abril de 1616. Este escritor es reconocido a nivel mundial, ya que es el autor del Quijote, el libro más editado y traducido en la historia después de la Biblia. Un breve resumen del cuento trata de que el señor Alférez engaña a una mujer llamada Estefanía de Caicedo al casarse con ella, mintiéndole sobre sus riquezas, pero esta mujer hace lo mismo y sorprende totalmente al señor Alférez. La historia radica en que este señor le cuenta esta historia a su amigo el licenciado Peralta, que encuentra al señor Alférez en un estado físico muy delicado y concluyen que una persona que está acostumbrada a engañar no puede quejarse cuando estás engañada. Uno de los conocimientos que adquirí mediante el texto es que cuando se obra mal, todo termina mal. De este cuento se puede deducir que no debemos pasar por encima de las personas y mucho menos mentirles, sea cual sea la finalidad, ya que toda acción conlleva consecuencias, que ya sean buenas o erradas, una vez más se verán reflejadas en el fruto de los actos cometidos. Me di cuenta de que todo acto que realizamos se nos devuelve, ya sea con consecuencias buenas o malas. Esto depende de la intención del acto. ¿Qué situaciones o problemas veo aplicadas en mi vida? Bueno, el engaño lo he visto reflejado a lo largo de mi vida, tanto en la familia como en el resto de la sociedad, ya sea en la escuela o en la universidad. Y es que desde pequeños, si tenemos hermanos mayores, podemos observar cómo ellos suelen mentirnos con ilusiones y promesas con la finalidad de engañarnos, para hacernos mentir y que ellos se salgan con la suya. Y no contentos con esto, nos hacen quedar como los culpables al frente de nuestros padres. Una de las expresiones que no conocía es pata es la traviesa, y esto hace referencia a que cuando alguien engaña también puede recibir su engaño. Hay demasiadas palabras desconocidas por la diferencia del contexto y están escritas de una forma distinta. Una palabra que me dio mucha curiosidad fue coloquio, que significa reunión de personas en la que se expone y se discute acerca de un tema determinado. Este argumento puede aplicar a situaciones cotidianas de la administración de empresas cuando se ven muchos problemas de competencia, ya sea por un ascenso o un cambio de puesto. Por ejemplo, muchas veces se presentan casos donde los compañeros de trabajo fingen ser amigos y se empiezan a ayudar entre todas sus tareas laborales, pero uno de ellos lo hace con una sola intención y es la de sabotear a su compañero para quedarse con su información confidencial o simplemente para hacerlo ver mal ante los ojos del gerente, lo cual no está bien, pero aún así la ambición que recorre a esta persona victimaria no permite que sea consciente y le incita a obrar de manera errónea. También vemos fraudes ambiciosos donde se altera información importante como datos contables, impuestos, pedidos y demás, con la finalidad de hacer quedar mal a alguien de la empresa. Mi conclusión o consejo es que tengamos más responsabilidad a la hora de tomar decisiones y actuar, porque podemos afectar a los demás. Y si somos conscientes de eso, también hay que tener en cuenta que toda causa tiene una consecuencia y que, por supuesto, el karma existe. Listo. Laura, ¿algo más? No, así ya está. Que fueron 3,25, entonces complete los 3,5. No, es cierto que no te diste cuenta que pasaste de los 2 minutos hace rato. No, la verdad, no. Bueno, ¿no? Entonces hay que controlar bien el tiempo cuando uno interviene. Sin embargo, se notó, estabas leyendo, lo preparaste, se notó que lo leíste, ¿sí? Ahí vuelvo y digo lo que... Ahora, sugerencia, como ya el celoso extremeño, Adriana se refirió al celoso extremeño, entonces nos ahorramos ese tema de cuándo nació Cervantes. Como dijo mi compañera Cervantes entonces, sí. Bueno. Pero fue muy buena esa introducción, el resumen diría yo bueno, suficiente, pero puede ser mucho mejor, mucho más concreto para darle más espacio a lo otro, ¿sí? A los otros temas, la vivencia personal, el aprendizaje y cómo lo aplica uno a la administración de empresas. Lástima pues lo del tiempo, ¿sí? Que no. Incluso les voy a dejar una reflexión, generalmente no es que el tiempo sea poco, no, sino que uno llega a un punto en donde uno... producto, entre otras, no siempre, no voy a decir pues que sea únicamente, que cuando uno tiene muy bien preparado, cuando uno tiene las notas y quiere decir, y no lo ha ensayado lo suficiente o tiene muchos nervios, uno empieza a redundar. Entonces una palabra, no sé Laura si lo viviste, yo creo que sí, que había una palabra y entonces la tenías ahí resumida para decirla y de pronto volvías y la tocabas o volvías y relacionabas frente a ella. ¿Cierto que eso te pasó? Sí, me pasó. Entonces se torna redundante. Entonces, como se torna redundante, gasto más tiempo. Entonces no llego. Ahora, tampoco se trata de estar tan nervioso y tan apurado que uno deje las ideas incompletas. Quiero hacer esa claridad. Entonces yo noté en Laura que pasó esto.
y valga decirlo pues acá para que ustedes también se cuiden de ello. Pues no, los dos extremos no son beneficiosos para la intervención, pero se nota pues la lectura, el juicio con que lo hiciste y la valoración que le diste. Muchas gracias, Laura. Gracias a usted, profe. Kenia. Buenas tardes. La lectura que a mí me correspondió fue Crímenes de la calle Morgan. Este es uno de los cuentos que se encuentra en el libro Historias Extraordinarias del escritor Edgar Allan Poe. Este escritor ha servido también como inspiración para otros grandes escritores, como por ejemplo King. La verdad, al principio tenía como un poco de pereza, ya que había tenido como la oportunidad de toparme con este libro anteriormente, ya pues porque lo tengo. Y la verdad no me gustó porque como que no es mi estilo y la escritura es un poco compleja. Ya luego de haberlo leído, hay muchas cosas que rescatar del personaje principal, en este caso Lupin, como su capacidad de análisis, su impresionante capacidad de deducción, la resolución de conflicto que tiene, la astucia, pues, el prestar atención a los detalles. Entonces es una lectura que nos deja como mucho que aprender, cosas aplicables a nuestro día a día, como a nuestra vida profesional como administradores, ya que debemos tener la capacidad de analizar las situaciones para destacar pues como en nuestro cargo y la capacidad de tomar decisiones. Además, la capacidad de resolución de conflictos, ya que vamos a tener muchas personas a cargo. Gracias. Bien. Sobró tiempo, Kenia. Casi la mitad, pero bueno. Eso también es algo que ni muy que le sobre, ni muy que le falte tiempo, ¿sí? Hay que decir que Edgar Allan Poe es inglés, pero es francés, perdón, sí. El mejor cuento, me parece a mí que yo he disfrutado, él se llama El gato negro. A mí también me parece, ese es mi favorito, y Catalepsia también me llama mucho la atención. Exacto. Entonces, bueno, Kenia, miren que comenzó diciendo no me gustaba, y dijo yo tengo el libro, sin embargo me di la oportunidad y empecé a rescatar. No hay que quedar en el lamento, pues, o en la queja o en el rechazo al libro, pero reconoció, no es como mi cuento, pues. Pero quiero hablar del gato negro, es porque aquí, además de parecerse aquí, no de ser pues como ese, incluso con Agatha Christie, que aquí no sé si correspondió a alguno de los libros o no está la persona que lo tenía asignado, se refleja mucho, además de la época, más que la época, es la vivencia de él. Entonces, en El gato negro es un señor que es alcohólico, pues que tiene problemas con el alcohol. Entonces, ¿es así o no, Kenia, cierto? Sí, señor. Entonces, el señor tiene problemas con la familia, con todo mundo, finalmente queda solo, pero entonces él tiene un gato y precisamente en una de esas borracheras es que se incendia la casa, bueno, pasa una serie de cosas, pero entonces quiero decir que ahí se refleja parte de la vida de Edgar Allan Poe, o Poe, ¿cierto? Porque él también tuvo en la vida real, en su vida cotidiana, problemas con ese tema, con los problemas de adicciones, ¿cierto? De licor y todo y de conflicto. Entonces, además también esa conversación que yo establezco en mi experiencia de lectura es acercarme al otro, como lo dije en la introducción que hice a esta sesión, y es conocer al otro. En temas como Gulliver, como Jonathan, como Robinson Crusoe, uno encuentra también autores que están reflejando lo que fueron en la vida, lo que quisieron ser y no fueron. Ser viajero, ser aventurero, a pesar de que la familia le decía que tenía que estudiar derecho, leyes, en fin. Entonces aquí se va esto, y es un estilo muy de misterio, repito, que totalmente respetable, Kenia, no es del gusto de todos. Sin embargo, estoy detectando, no es que no te guste el misterio ni el autor, sino que hay textos del que definitivamente dice un hombre, lo escribió y no es tan bueno, ¿no? Hay otros parecidos a ese tipo de textos, repito, Agatha Christie o el mismo Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, las aventuras de Sherlock Holmes, donde es un investigador. Ahora, ¿qué rescató Kenia que me pareció acertado? Claro, Dupin lo que hace es observar, y eso hace un administrador. Cada detalle. No queda el inferir, no quedarse con lo que le entregan, busque más, ¿cierto? Buscar. Y miren que ahí también hay una referencia, así como el escarabajo robado también hace parte, y ahí es el mismo protagonista, el mismo detective, el mismo investigador, Dupin, ¿cierto? En fin, Kenia, que se nota que a pesar de lo que dijiste, sí lo optimizaste y te diste la oportunidad de leerlo, de mirarlo. ¿Algo más, Kenia, a partir de lo que he dicho? No, señor. Bueno, los compañeros, quiero que participen. Recuerden que no solamente fue lo que valoré. Si usted considera que no le fue tan bien, pues una oportunidad es empiece a hablar, a decir, a demostrar interés por el ejercicio y aportar mucho más.
repito, su experiencia de lectura no termina con lo que dijo, sino con lo que estamos viviendo acá en este momento. Yo noto que hay personas que además de las 11 personas que escribí, han llegado. Entonces, antes de que esas personas les demos la oportunidad, yo pregunte quién está acá que no haya hablado para que lo haga en este momento, pues que haya aportes, ¿sí? Por ejemplo, Nilson, Santiago, también Juliet, que complementen lo que dijeron. Y bueno, y Andrés Oviedo, lo que dijeron para que podamos seguir valorando y seguir dándole la oportunidad a esta experiencia al desempeño. Repito, pues a estas personas que lo puedan hacer, ¿sí? No significa que los otros lo puedan hacer. Algo para decir, para aportar en lo que llevamos hasta el momento. ¿No? Bueno, entonces pregunto, ¿quién falta por intervenir? Yo, profe. Miguel Guerra. Yo soy Miguel. Listo, Miguel. Es que llegaste tardecito, ¿cierto? Te conectaste después de... Sí, profe, yo me conecté como 20 minutos después. Eso, bueno, listo. Entonces ya sabes la dinámica, la experiencia de lectura. Yo creo que si presenciaste pues lo de los compañeros, es la dinámica, ante todo, pues que hablas de tu experiencia. ¿Quién más fuera de Miguel? Yo vi por ahí a Carlos Rossi, pero sí soy muy consciente pues que Carlos a veces tiene pues como problemas con la conexión. Entonces entra y sale, porque es muy inestable la conexión. Quiero decir, para Carlos Rossi, y para quienes no han podido estar en la sesión o los ha desconectado, no van a poder hablar, que la segunda oportunidad para este ejercicio que complementa es un comentario que van a hacer en el blog. Quiero decir que quienes hablaron en este momento también deben hacer ese comentario. Entonces, quienes hacen el comentario y han estado en la socialización en este momento tienen un 100% del ejercicio. Y luego la valoración va a contar con ese 100% para poder dar pues una mejor valoración. Así como en este momento quien uno dice, hombre, faltó, hay oportunidad de mejora, y yo dije, hablen pues para que yo complemento, subo la nota pues aquí con lo que digan. Asimismo, usted intervino acá en este momento, me refiero a las 11 personas, y tiene la oportunidad de complementar, ¿sí? Entonces ahí está la otra mitad de la nota pues de la valoración. Quienes no participan, repito, por favor hagan uso del blog, ¿sí? Que definitivamente yo tengo problemas con el blog. Ya ustedes saben que hay una carpeta también para eso, para ese mismo efecto, para esa misma intención en el Dropbox. Lo que tiene la carpeta es que no tiene tanta socialización como el foro que hay abierto ahí en el blog. Entonces, haciendo esa claridad, repito, para quienes están acá y para quienes por alguna circunstancia no están, por datos, por acceso, por recursos para tener datos, en fin, la oportunidad está de que yo mando la clase, que además la mando en un enlace, no mando el video pesado pues para que lo tengan que bajar, sino que mando un enlace, además de YouTube, de un canal público, pues para que sea así como cuando uno hace videos, tengan la misma oportunidad, ¿cierto? En ese caso, pues de salvar la nota, digámoslo así, de darle ese complemento, y yo ya de manera valorativa tomo una decisión de, bueno, cómo puedo, pues, según las circunstancias de cada quien o lo que yo he sabido, poder entonces asignarle la nota correspondiente a la valoración de la experiencia de lectura. Repito, fuera de Miguel, en este momento hay alguien que no haya hablado y que para yo darle la oportunidad para escribirlo acá después de Miguel. Bueno, entonces escuchemos a Miguel. Miguel, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Les voy a hablar hoy sobre el libro Tres muertes de Lev Nikolayevich Tolstói, más conocido como León Tolstói. Este escritor es considerado uno de los más eminentes de la narrativa realista de todos los tiempos y estuvo en principios del siglo XVIII y hasta el siglo XIX. Para comenzar y responder el primer punto, aquí afirmó una crítica y reflexiva sobre lo que es la muerte, de que esta es inminente y no discriminante, que más allá de cualquier diferencia, es la muerte un hecho y deja mucho que pensar sobre lo importante de nuestra existencia. Como situaciones o problemas aplicables en la vida, identifiqué las diferencias y dicotomías que existen en nuestro vivir y también las formas y actitudes que se puede tomar frente a un mismo hecho. También el hecho de que la muerte de un ser querido es algo que nos quebranta. Como palabras o expresiones que no conocía, tengo viandas, que es una comida o sustento alimenticio, bruma, que es una niebla de menor densidad que la neblina, postillón, que es el encargado de guiar a una caballería, y por último, en la aplicación de lo planteado en la administración de empresas, me deja la idea de lo importante que es tener una buena decisión, de tener una buena perspectiva en las circunstancias que surgen, de ser empático, de sacar el mejor provecho de lo que se posee
y para terminar de lo importante de la formación humana que recibimos. También quisiera agregar una frase del libro que decía que no hay ser que pueda vivir sin pulmones y que estos tampoco retoñan y que esto es algo triste y doloroso, pero es algo que se tiene que aceptar. Listo. Muchas gracias, Miguel. Recuerda lo que dije ahorita de Tolstoy. Ese estilo realista es eso, es el de escritor de esa época, del 17 y del 18, en esa Rusia de los zares. Lo decían, es el sociólogo de la época. O sea, usted quiere enterarse cómo era la sociedad, cómo era realmente, cómo era en la realidad Rusia, cuál era la sociedad de esa época, lea Tolstoy. Aquí tenemos solamente 2 textos, hemos hablado de 2. Entonces, todo lo que te referiste, Miguel, tiene que ver a lo que encaja, da continuidad a lo que yo dije. Y para acertado, y lo tomaste por el lado de la muerte, de ese realismo, ¿sí? Sí, profe, inclusive sí. Una de las cosas que usted había dicho, yo la iba a decir, entonces me tocó como mirar qué podía cambiar, porque usted ya había hablado como sobre que él escribía como sobre la realidad que se planteaba en los tiempos del Imperio Ruso. Pero no hay problema cuando eso ocurre. Uno siempre dice, como dijo el profesor o como dijo el compañero, yo retomo. Entonces, pero pasa más rápido sobre él, no lo explica tanto, pero se refiere a él, no hay problema. Tú lo dijiste con el tema del realismo, ¿sí? Es un buen ejercicio también. Me parece que podés profundizar mucho más, ser como más vehemente, más directo en el tema de la administración. Aplicarlo mucho más, hablar mucho más de la empresa y lo que plantea ahí Tolstoy. Bien. ¿Alguien más? Creo que ya estamos todos, ¿cierto? Bueno, entonces, este ejercicio pues, es un ejercicio que a mí yo he hecho observaciones, he hablado, pero he disfrutado mucho, como cuando en estos espacios disfruto porque son libros pues, que yo he abordado y la experiencia vuelve y aparece ahí en escena. Puede que yo la haya leído hace mucho tiempo, o puede más que yo lo leo desde mi óptica, mi equipaje, mi rol, mi papel, mi edad en años, mis experiencias, repito. Entonces me enriquece mucho cuando los escucho a ustedes que tienen otro equipaje, otro punto de vista. Entonces siempre vamos a aprender de esos textos. Algunos de ellos me los he leído 2 veces, algunos una sola vez, en fin. Algunos me los leí en otras circunstancias, entonces no fue como tan enriquecedor para mí, pero lo termino de enriquecer cuando los escucho a ustedes. Me llevo pues de esta clase y esta experiencia con ustedes, el grupo 2 de lectoescritura del primer semestre de 2021 en la Universidad de Antioquia. Me llevo pues ese criterio, ese sentido de responsabilidad, porque ninguno intervino aquí a decir que no había leído el libro. Todas las observaciones que hice, y yo sí tengo eso, recuerden, el profesor no está bravo, no se la montó a usted, no, simplemente el profesor observa todos los elementos y el profesor le dice de manera muy directa, pero con el mayor respeto. Entonces yo a veces me meto en asuntos pues como, venga, ¿por qué no dispone un lugar donde esté tranquilo? Venga, lo que pasa es que usted de pronto no sale todo tan bien, pero usted no se ha fijado, que es que si usted está ahí caminando, si está haciendo otra cosa, que hay gente que lo hace. Incluso yo les digo, pues, no les digo nombres, pues, pero hay profesores que dictan la clase desde el carro, desde un trayecto a alguna parte. Y ahí yo encuentro 2 asuntos. Uno, que no es lo adecuado, y 2, que seguro mató a confianza. A mí me dicen muchas veces, ¿y vos qué tanto preparas si vos sabes eso? Y yo, no, pero cada grupo es diferente, cada momento, y en cada momento, cada clase, la disfruto y me siento acá. Hasta con eso me metí a hablar hoy, ¿no? A decir, venga, hay que mejorar esas condiciones. También yo le decía a Nilsson, si usted ve que a usted los nervios se lo comen, se lo perjudican, lo vuelven nada, pues mérmelos. ¿Cómo? Un momento agradable, un espacio agradable, pero sobre todo, preparando todo muy bien para que al final no parezca Murphy, la ley de Murphy, la ley de lo imprevisto, ¿cierto? Pero sobre todo, más que los 2 anteriores, haciendo bastantes intervenciones. En todos vi ese propósito, esa intención. Ninguno dijo, no, yo no me leí el libro, paso, o no lo hice. No, todos lo hicieron a su manera, con su estilo, con sus posibilidades, en fin, con todo. Entonces debo valorarlo mucho y con lo que dije también, que me aportan mucho. ¿Qué se llevan de la clase de hoy, de esta experiencia? Los escucho, como me gusta a mí, que sea espontáneo. ¿Qué se llevan de esta experiencia de lectura? Adelante. Profe, ¿me puede hacer un favor? ¿Me puede explicar otra vez, pues recordarme cómo es lo del comentario en el blog? O sea, simplemente, ¿qué hay que poner? Claro que sí, Carlos. Voy a pasarme a la pantalla del blog para que mi explicación sea más asertiva, más... voy a pasarme acá al blog, que por aquí lo tengo abierto. Entonces, Carlos, ve, y compañeros, en la unidad 4 del blog,
¿Ya? Carlos, ¿la estás viendo en pantalla? Sí, señor. Entonces aquí en la unidad 4, donde está pues los últimos contenidos que hemos visto, arquitectura de la frase, el proceso de búsqueda de información, en fin. Acá antes de donde están las asignaciones está la presentación de experiencia y lectura. Bueno, ahí se orientan ustedes también. Y al final, como en todas las pestañas, hay unos comentarios. Hay comentarios de todos los compañeros, en este caso de ustedes y de compañeros de regiones. Por ejemplo, acá hay del grupo 30, va a ir del grupo 30. Entonces yo aquí dije, buenos días estudiantes del grupo 30. Durante este sábado 12 de junio deberán compartir en este espacio. Entonces está este grupo que estuvo conmigo, ¿sí? Y más abajo están los de otro grupo 30 de Oriente que comenzó clase hace y más abajo están ustedes. Yo comencé otro grupo en Oriente y todavía no han llegado acá. Entonces, primer asunto, Carlos y compañeros, van a encontrar comentarios de compañeros de ustedes de la facultad en Medellín y de compañeros de ustedes en la facultad en regiones. Todos los comentarios son muy importantes, muy pertinentes para que usted mire, no para que copie, no para que se referencie. Entonces, y ese es el propósito de estos blogs y estas socializaciones, que nos intercambiemos ideas, que hablemos, lo que yo llamo construcción social de conocimiento, o sea, es llegar. Entonces, primera situación, lo van a hacer aquí en esta parte del blog. Esto lo lleva al final. Pero primera situación, usted puede, la condición es que usted haga su comentario sobre lo que expuso hoy. Entonces, aquí en dice observaciones, ahí sí incluye esa observación y otro asunto, tiene que ser concreto porque es un comentario acá, en este blog. Entonces, primer asunto, primera requisito, primera petición que les hago, primera condición para que el ejercicio sea completo. Haga su comentario y después lea los comentarios de al menos mínimo 2 compañeros y comenta lo que ellos dijeron o le aportan. Miren que yo dije varias veces, ¿qué tienen para decir? ¿Qué le han dicho a los compañeros? Y no hubo participación, entonces espero que aquí sí la haya. Entonces, sí me estoy haciendo entender, Carlos, ¿cierto? Sí, profe. Entonces acá, ustedes van a comentar, van a hacer su propio comentario y después van a comentar, a conversar. Puede ser a un compañero de este grupo 2 o a uno del grupo 3, al grupo 1 o a un compañero de Oriente. ¿Sí? Profe, entonces, yo veo que algunos de los comentarios tienen pues agregado también lo de las palabras desconocidas. O sea, ponemos el comentario y además las palabras desconocidas también, o es si quiere. ¿Usted qué hizo hoy? Una socialización, y esa socialización incluía esos puntos. Entonces, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? En que usted haga su comentario con lo que le está diciendo aquí, que tenga brevedad, que no se pase de un número de palabras, ¿cierto? Pero, y que sea completo con los 4 puntos. Entonces, no solamente tienen palabras, usted elige cómo plantea su comentario. ¿Sí? Carlos. Listo, profe. Bueno, ¿cuál es el plazo para hacer este comentario? Pongámosle el plazo como hacemos siempre con las actividades, pues cuando son talleres y demás. Lo hemos puesto, pongámoslo a partir de hoy hasta el próximo domingo, ¿sí? O sea, 3 días. ¿Queda claro eso también? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, deben subir un comentario acerca de la experiencia. ¿Sí están viendo lo que estoy copiando? Si notan que yo me equivoco en la chufografía, pues en la digitada. Yo me devuelvo, yo leo, ¿sí? La misma que... bueno, aquí me faltó algo, ¿cierto? Que siempre hacemos. Siempre lo hacemos, entonces yo lo voy a hacer acá. Voy a cumplir con la misma norma. Porque usted le está diciendo que siempre que escriba aquí, se identifique con su nombre y el grupo, ¿cierto? Yo no voy a colocar grupo porque yo soy de todos los grupos, pero voy a poner mi nombre completo. Hay un asunto que yo aprendí y que yo también decía, ¿pero para qué? Y yo lo digo a manera de chiste. Dicen, ¿y siempre colocar los 2 apellidos? Claro, porque mi mamá se pone brava, porque a mí no me tuvo solo mi papá. Pero realmente es un asunto de cortesía cuando uno está dirigiendo a los otros, al menos la inicial del segundo apellido, si tiene 2 apellidos la persona, ¿cierto? Y es de protocolo, no poner siempre su nombre completo. Bueno, entonces aquí dice a partir de este momento, en este espacio deben subir sus comentarios acerca de la experiencia de lectura. Recuerden hacerlo con plazo hasta
¿Qué fecha es el domingo? Me soplan, por favor. 29. Sí, de agosto. 29. 29, espérenme, no, yo. El domingo 29 de agosto. Hasta, no es que sea ese día, sino hasta. Aquí. Yo podía colocar aquí profesor. Listo. Ahí estoy yo ya. Bien, le doy publicar y ahí va a quedar registrada mi publicación. Bien, publicando. Entonces, ¿queda clara la respuesta a tu pregunta? ¿Es suficiente, Carlos? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, y me permití hacerlo pues ahí en vivo y en directo. Pregunta, ¿qué nos llevamos de esta clase? La reitero, las 9 personas que quedaron acá en la sesión. Me refiero a Carlos, Miguel, Kenia, Laura, Stephanie, Julia Alejandra, Laura Córdoba, Robinson, Santiago y Adriana. ¿Qué nos llevamos de esta clase? Para que vamos terminando el día de hoy. Yo creo que nos llevamos, aparte de pues, las mejoras que usted nos brindó, nos llevamos como algunas como nociones de otros libros que no conocía, y aparte pues como las diferentes perspectivas que se le puede dar a las lecturas que teníamos. Muy bien. Sí, miren, si ustedes notan, ustedes leyeron 10 libros más, 11 libros más fuera del que tenían. Esa es una forma también. Todos terminamos hoy leyendo todos esos libros, pues son interesantes. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Juliet, quiero escucharte. ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué te llevas? ¿Qué sentiste en esta sesión del día de hoy? Profe, pues más que todo como el orden, como para como, pues como ensayar antes lo de eso, lo de la cámara y como de lo que vamos a hacer. Y segundo, pues también como los libros que leyeron los compañeros, pues también como conociendo algunos libros que nunca había escuchado. Y ya, profe, eso más que todo. Estuvo interesante. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cuál de las dos Lauras quiere hablar? Profe, hola. Listo, Laura. Yo creo que, al igual que mi compañero Miguel, me gustó mucho como conocer las experiencias que tuvieron los demás compañeros con los libros, algunos que yo ya había leído antes, otros que me llamaron mucho la atención y que de pronto leeré a futuro, y que es muy interesante ver cómo de un libro se pueden sacar muchas experiencias. Muy bien. ¿Cuáles te habías leído y cuáles te interesaron? Profe, yo ya me había leído el de Gabriel García Márquez, ya me había leído, espérame, yo recuerdo que yo sí escuchaba el título y me acordaba. Pero más que todo el de Gabriel García Márquez, ya me lo había leído, fue también un tema que tomamos en el bachillerato, escoger un libro y apropiarnos pues como de todas las situaciones, y fue muy chévere pues escuchar otra perspectiva de lo que yo ya había como visto anteriormente. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, quiero que recordemos, yo siempre trato de hacerlo para ustedes, o pues me propongo hacerlo, que además de lo que digo, de la responsabilidad que usted tiene de tomar nota, yo pongo aquí en pantalla lo que sigue, finalizando este curso. Entonces, esta experiencia de lectura, subir el comentario a Drossbas hasta el 29 de agosto. Trabajo final para la próxima, para la clase del 2 de septiembre, misma dinámica que la que tenemos acá, son 3 minutos. Es clave lo que hemos hecho hoy, miren, tener el resumen a mano, haber ensayado el tiempo, y ese día tener el trabajo listo para que lo que digamos acá simplemente sea hacerle ajustes a ese texto, y ese texto escrito hasta ese domingo 5 de septiembre. Yo esa semana que sigue tengo que empezar a valorar, entonces en unos 15 días van a tener ustedes pues las notas y ya el resultado final de este curso, como el de los otros pues también.
Eso es lo que nos queda pendiente. ¿Algo más para que nos retiremos, para que terminemos por el día de hoy? Bueno, todavía pienso que en el caso de ustedes, que la clase es el jueves, el final, pues el miércoles, bueno, no sé qué tan oportuno sea, pero bueno, hasta el último día está disponible la asesoría. Esto que he dicho, pues que he llamado yo Plan Padrino, es ayudarnos todos, en fin. Bueno, les deseo una tarde-noche ya, noche bien agradable, un buen fin de semana y bastante juicio, pues para que terminemos muy bien el curso con ese trabajo final. Que estén muy bien. Su profe, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, profe. Hasta luego.